Para líderes y desde San Pablo, entrevistamos a Roberto Luis Troster, doctor en economía y una de las figuras más respetadas del análisis macroeconómico en la región. Nos habló de la importancia del comercio internacional y la necesidad de generar mayor valor agregado a los productos. Las expectativas ante una Argentina con una economía dolarizada frente al dilema inflacionario. Roberto Luis Troster destaca la importancia de trabajar para el largo plazo como una forma de salir de la coyuntura crítica. Para líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Ser original es irresistible. Citroën C4 Cactus. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. Estamos con Roberto Luis Troster, economista y una de las figuras más destacadas en el ámbito del análisis económico y político en el Brasil y también en la Argentina, acá desde el Hotel Tivoli. ¿Cómo estás, Muy bien, Roberto? ¿Cómo estás, Cecilia? Qué gusto, gracias por recibirme. Después de la pandemia. Qué momento tan importante para analizar, ¿no? En la Argentina, en Brasil y en la región, sí, en un ámbito de grandes incertidumbres. ¿Qué lectura haces del momento actual de la Argentina con estos cambios de ministro, de las elecciones próximas en Brasil y de las perspectivas? Bueno, vamos a empezar en orden alfabética. Argentina primero, ¿no? Okay. Bueno, es un momento muy complicado y peor todavía el escenario a mediano y largo plazo es que los precios de las commodities empiecen a caer el año que viene y las tasas de intereses empiecen a subir. Entonces, a un cuadro muy delicado se va a poner más delicado todavía. En Argentina tenemos tres crisis distintas, ¿no? Tenemos una crisis social en un país que era el granero del mundo, hay gente que no tiene que comer y demanda recursos, que si vos no podés dejarlos sin recursos. Tenés una crisis política, que si vos tenés un presidente, un vicepresidente y tenés un presidente de la Cámara de Diputados, tres, y no todos piensan con la misma cabeza. Y como políticamente no son tan fuertes, tienen dificultad para hacer grandes cambios. Y económicamente, la crisis económica es cambial, financiera, fiscal y inflación. Todo eso tiene una gran repercusión en el ámbito social, ¿no? Y en la confianza y las expectativas que tiene una sociedad que, bien podrás decir como economista, son algunos de los valores que mandan la realidad económica de un país. Es verdad, es un dilema, así, un dilema cuando tenés tres cosas que tenés que solucionar simultáneamente. Las tres o entran en un círculo vicioso
o en un círculo virtuoso. La cuestión es a dónde atacar primero, ¿no? O con el dólar, o con la inflación, está todo relacionado, o con lo fiscal, ¿no? Todo eso afecta el sector productivo, todo eso afecta lo social. Entonces, ¿qué hacer para solucionar eso? Lo que se ve hasta ahora es que quieren hacer más de lo mismo. Y vamos a hacer más de lo mismo. Bueno, hay dos factores por de pronto, una economía dolarizada y un Estado gigante que no son viables para un país que quiere desarrollarse. ¿Crees que el hecho de que la economía nuestra en Argentina esté dolarizada sea uno de los causales de esa inflación descontrolada? Es parte del problema, que si hasta el dólar en Argentina es complicado. El dólar blue es el dólar negro, es el dólar contado, es el dólar turismo. ¿Cuántos dólares? No, pero es el $10. $10 y distintos nombres para el mismo dólar. El dólar es un problema si la economía argentina es dolarizada. Un argentino piensa en dólares, no piensa en pesos. A diferencia del brasilero que sí piensa en reales, ¿no? Acá en Brasil vos tenés algo llamado el CDI, que si vos tenés un sistema bimonetario. En Argentina me parece que está más para trimonetario. Vamos a acabar Brasil primero. Vos tenés el real, que es la unidad de cuentas, todo, y tenés una reserva de valor que es el CDI. Casi todos los créditos y todos los depósitos son indexados al CDI. Entonces es tanto por ciento el CDI, 120%, 130% el CDI, y eso hace que vos tengas una reserva de valor. Cuando tomás créditos, de la misma manera. ¿Cuál es la gran ventaja de eso? Solidez del sistema bancario, eso permite que la relación crédito-PBI sea más alta y que la dolarización sea muy baja en Brasil o prácticamente nula. En Argentina vos no tenés ese mecanismo, entonces es más difícil, es más complicado. Y segundo, ¿cuál es el dólar en Argentina? Quiere decir, ¿es el dólar oficial, es el dólar blue? Ahora están hablando de dólar sectorizado, el dólar soja, el dólar vino. Entonces, es un sistema que a corto plazo, que es mucho eso que estamos mirando para este mes, cómo vamos a solucionar el problema de dólares este mes, y no levantar la cabeza un poquito y mirar que es un país que tiene gente, que tiene recursos naturales, que tiene todo lo que es necesario para ser un gran país, pero no consigue solucionar ese nudo, finanzas, social, la parte económica, la parte social y la parte política, está patinando y está, ¿viste? Lo que tiene todo para ser un gran país con más justicia social, con más crecimiento, con más inversiones, con más empresas nuevas, y no conseguimos. Es decir, estamos siendo derrotados por no saber organizar lo que hay que hacer. Publicaste una entrevista que te han hecho hace poco donde mencionabas que uno de los problemas que tiene no solo la Argentina, Brasil y la región también, a causa de recurrentes crisis económicas, es el cortoplacismo. La crisis inmediata nos limita a ver el medio plazo y el largo plazo. ¿Qué importancia tiene esta mirada del corto, mediano y largo plazo en las expectativas y en el desarrollo de una empresa o de un proyecto de negocio? Todo. ¿Viste? Si estamos caminando para abajo, evitando si no caemos en un agujero y nos chocamos contra una pared. Es eso lo que nos está pasando allá y acá también. Acá en menor proporción. No hay un proyecto así para 2032. ¿Qué va a hacer la Argentina en 2032? Y si Dios quiere, en 2032 vamos a estar... ¿Qué hicimos estos 10 años? ¿O qué hicimos los últimos 10 años? Ahora, a veces algo que creo que es un inhibidor de ese tipo de pensamiento de sociedad desarrollada tiene que ver con el sentir que uno está en un déjà vu, que esa misma situación de la inflación, de un Estado sobredimensionado, de un apoyo desmedido a financiar
trabajo que debería estar generado a través de políticas públicas que incentiven el empleo privado, pareciera un cuento de nunca acabar. Es verdad. Y no es el problema del Estado hinchado, es el Estado ineficiente. Nadie habla del Estado en Suecia, que es mayor que el Estado argentino, pero nadie se queja. Pero vos, así, entras a la escuela, es del Estado, te pones enfermo, es del Estado. Es decir, si vos tenés un Estado eficiente, entonces no es solo la cuestión del tamaño, si disminuimos el Estado y mantenemos las ineficiencias, vamos a tener el mismo problema. Es pensar un poquito para qué tenemos Estado. Segundo, con los subsidios, por ejemplo. Algunos subsidios no son muy inteligentes, por ejemplo, energía. Es mucho mejor darles un aporte financiero a la gente para que la gente economice luz, lo que hacer la luz subsidiada. Entonces hay un derroche, es un derroche sin sentido. Sería mucho mejor, mira, cada familia va a tener tantos pesos por mes, corregirlos todos los meses, que hacerlo eso. Entonces el Estado ineficiente es el Estado hinchado, que es el gran problema. Y el Estado, en vez de estar focado en qué es lo que tiene que hacer, está mucho más focado, está muy voltado. Es un pueblo a servicio del gobierno en vez de ser un gobierno a servicio del pueblo. Expectativa podemos tener mirando al futuro en una región en la que si nos concentramos en lo positivo tenemos buenos pueblos, trabajadores, una naturaleza extraordinaria y un mundo que está requiriendo de muchos de los commodities que ofrecen nuestros países? Bueno, tenemos los commodities, pero tenemos que hacer algo más que eso, solo commodities, ¿no? Así, valor agregado, digamos. Valor agregado. No, una cosa que hago siempre acá cuando pido, me encanta comer con pimienta, siempre pido la pimienta y me traen una pimienta americana. Y yo siempre pregunto, no, ¿por qué no me dan, en vez de me gusta el Tabasco, ¿no? Pero ¿por qué no hay más pimientas brasileras? Que si fabrican la pimienta en Estados Unidos y la traen acá. O un café. Uno planta el café en Brasil, el café va hasta Suiza y Suiza nos devuelve el mismo café brasilero 10 veces más caro. Porque puede ser que el nivel de inversión que se requiere también para darle un proceso al commodity requiere de una inversión en tecnología que está anclada en decisiones de inversión que a veces es muy difícil monetizar. Más o menos, esa es una media verdad. ¿Por qué? Porque alguien que fabrica en Suiza va a tener todo el costo de transporte y se lo puede fabricar acá. Y eso vale para todas las cosas, no solo para el café y la pimienta. ¿Qué es lo que hace con que prefieren importar y exportar que hacerlo acá? Entonces, lo más importante es empezar, y algo cuando hablamos de economía en Argentina, y vale para Brasil también, es empezar a cómo el emprendedor acá en Brasil puede trabajar. Vos para pagar impuestos, ¿no? En promedio Brasil demoraba, las horas de una empresa eran en promedio 2.600 horas, ahora son 1.500, ¿no? Bajó mucho si uno mira. Pero en promedio eso no es tan problema en Argentina, a pesar que es. En Argentina son 250 horas, en muchos países son menos de 100 horas. Un ejemplo, yo como economista, si voy a dar una charla o hacer una consultoría, yo pago 4 impuestos federales al gobierno federal, ¿no? Y pago uno al gobierno municipal, al Estado, a la provincia no le pago nada. ¿Y qué es lo que pasa? El municipal, dependiendo de quién sea el consultado, lo tengo que pagar 2 veces, porque preparé mi trabajo acá, pero lo entregué allá, entonces hay toda una discusión, problemas, contingencias, entonces eso, que si el extranjero piensa, bueno, ¿para qué le voy a hacer la fábrica en Brasil o en Argentina? Si es más fácil hacerla acá, traigo el café, lo vendo un poquito más caro en Brasil y listo. ¿Y quién está perdiendo con eso? Somos nosotros, ¿no?
Sí, porque también hay toda una expertise empresarial, ¿no? De desarrollo de esa cadena de valor que genera mucho empleo, que genera la posibilidad de una mayor rentabilidad económica también, y además de una marca país, donde a veces el cuero viene de Brasil o de Argentina, pero se habla del cuero italiano. Sí. O el cacao es el chocolate suizo, cuando en realidad el cacao vino de América. Es verdad. ¿Y por qué? Otra pregunta, ¿por qué a veces empresas europeas deciden hacer inversiones en China? Del otro lado del mundo, con otro idioma, otra escrita, ¿por qué? La culpa no es de los chinos, es de nosotros que no sabemos organizarnos. Sí, ¿qué hace un economista argentino viviendo en Brasil a más de ¿cuánto? ¿40 años? Más de 40 años. Y como todos los argentinos en Brasil, o casi todos, estamos acá de paso. No, me casé con una brasilera, tengo 3 hijos. Brasileños también. Nacieron acá, pero son hinchas de Argentina en fútbol. O sea, tienes corazón argentino-brasileño. Decime, ¿y qué es lo que crees que nos está faltando como relación empresarial entre Brasil y Argentina para que dé cierto? Se habla del Brasil que dé cierto, pero ¿por qué no podemos lograr que las relaciones binacionales generen un mayor valor agregado para hacer juntos esa parcería de la que hacías referencia y venderle a terceros mercados muy ambiciosos como el Asia, por ejemplo? Es verdad. ¿Por qué, por ejemplo, turismo? En vez de Brasil promueve el turismo, Argentina el turismo, ¿por qué no hacer de Ushuaia o Oiapoque, ¿no? Conozca América del Sur? ¿Por qué, por ejemplo, vinos, ¿no? En vez de, Brasil decía que los vinos argentinos estaban sacando a los brasileños de esta. ¿Por qué no pensar distinto? ¿Por qué no vinos de América del Sur para el mundo? En vez de pensar en un mercado de 250 millones de habitantes, pensar en un mercado de 7.000 millones de habitantes, ¿no? Vinos de América del Sur para el mundo, hacer algo juntos así, ganaríamos mucho. ¿Qué es lo que falta para eso, para competitividad? Gana, alguien que diga, lo vamos a hacer, no alguien... Hacer acontecer. Gracias, me siento honrada, pero no, bueno. Estamos en un mundo en guerra, con una guerra de Rusia a Ucrania y un riesgo a veces, lo mencionó el Papa, de enfrentar una tercera guerra mundial. Sí. El mundo se está recuperando de una pandemia, parecemos no tener respiro. Sí. ¿Cuáles son los, conceptos principales en los que nos tenemos que concentrar para poder surfear estos tiempos de grandes incertidumbres? Y ver el potencial, ver lo que tenemos, lo que podemos hacer por delante. Hay muchos ejemplos mostrando eso, el vaso medio lleno, medio vacío, o de los 2 vendedores de zapatos. Unos van hacia una aldea, ¿no?, en que todo el mundo anda descalzo, y viste, manda un WhatsApp, mira, acá nadie usa zapatos. Y el otro llega, mándenme todo lo que tienen, que está la demanda. Sí. Pero también hay que generar un cambio de hábito. Sí. Tal vez le habrá puesto algunas tachuelas para que necesiten del zapato, ¿no? Porque creo que la necesidad es el motor también del desarrollo, el motor del cambio. La necesidad es las ganas de cambiar. Es uno que se despierta un día a la mañana y dice, el deseo. Uno se despierta un día a la mañana y dice, mira, no estoy satisfecho con mi cuerpo, me voy al gimnasio. No estoy satisfecho con mi empleo, voy a estudiar algo más. ¿Viste? No estoy satisfecho con Argentina como está. Vamos a proponer algo más. Vamos a pensar qué es lo que podemos hacer y a dónde podemos trabajar. Y qué cosas podemos hacer para hacer lo que podemos hacer. Y depende mucho más de uno. Volviendo al ejemplo del gimnasio, que si el peso de uno a los 15 años es genético, a los 50 es decisión personal de uno. Uno decide cuánto quiere pesar. Uno
a Argentina, Brasil. Sí, tomar las riendas de tu vida, de tu empresa, de tu sociedad, del proyecto y del país. Y también esta conciencia del trabajo colectivo, ¿no? Sí, ser artífice del propio destino, ¿no? Roberto, contanos, ¿qué aprendizaje te dejó esta pandemia en lo personal? Bueno, en lo personal, así, primero para todos, más solidaridad, más pensar un poquito cómo cambian las cosas. A cualquier momento, viste, cambia. La vida de uno es eso, está en una dirección y pasa una cosa, cambia. Algunos supieron aprovechar la pandemia para crecer más, para reorganizarse, para pensar. Otro fue un peso a más, ¿no? Que decir, hay gente que supo reinventarse, los deliveries, por ejemplo. No había casi delivery antes, ahora hay una serie de productos nuevos, gente, y eso de todas las clases sociales, ¿no? Desde chicos de la Villa Miseria de acá hasta gente muy rica, que supo adaptarse a los nuevos tiempos. Y otros, ¿no? Perdieron. ¿Sos optimista en el desarrollo de la región? Después de esto que me decís, ¿realista? Yo diría que soy ciclotímico. Hay días que la experiencia pesa más y hay días que la esperanza pesa más. Entonces estoy siempre en ese dilema, experiencia y esperanza. Creo la esperanza pasa, me parece que pasa con los hijos de uno, con los países que cambian. De un día para otro, por ejemplo, Europa cambió. Europa, los alemanes y los franceses se mataban y por siglos y siglos decían, no, vamos a hacer una cosa sola. La Comunidad Económica Europea. Después hicieron el euro, a pesar de todos los problemas, avanzaron. Ellos decidieron, no vamos a continuar siendo como somos. Y en muchos países, España es un ejemplo de cómo cambió, ¿no? Y entonces es mucho. Y eso es un trabajo muy importante. Y es un trabajo en que vos, Cecilia, tenés importancia. De transmitir, existe el potencial, muchas empresas lo consiguen, muchas personas lo consiguen y otras no. Y si vas a ver, en empresas son personas. No, esto que vos mencionás, Roberto, sabes que hoy a veces en las bolsas de valores o en los fondos de inversión pesa mucho quién es el CEO de esa empresa y qué políticas tiene. Porque de alguna manera, como vos decís, ese líder va a articular estrategias que ayuden al desarrollo de toda la organización o a veces la frenen. Yo fui responsable por un banco de inversiones por el departamento de analizar empresas. Y la lección más importante que tuve es andar a la empresa, hablar con él, mirar la empresa, ¿viste? Y vos lo ves, ¿viste? Los números, vos puedes hacer cualquier cosa con los números, pero viste la gente, cómo está, cómo trabaja, qué actitud tienen, si sueñan con una empresa mayor o si solo están cumpliendo el día a día. Fundaste y dirigís Troster y Asociados, que es una consultora que le brinda asesoramiento y servicio a múltiples empresas. Sí. ¿Cuál es el mayor problema y qué es lo que más te piden? Bueno, a mí me gusta mi profesión porque cambia mucho. Lo que más me piden es economía, ese tipo. Que seas mágico, un mago, que les dé el futuro. Sí, y he tenido suerte con eso hasta ahora. Pero lo que más me gusta son trabajos para cambiar. Por ejemplo, hice un trabajo sobre benchmarking para una ciudad, la ciudad Campinas, ¿no? Empezar a comparar todas las políticas públicas, qué se podía hacer, cómo se podía mejorar, copiando políticas públicas de otros, mostrando la importancia de foco en la ciudad, todo. Y después vi el resultado. Me encantó, por supuesto, yo solo fui el cosa, pero me encanta hacer ese tipo de cosas, me encanta, sí. Roberto, sos un gran lector. ¿Qué libros quisieras compartir con nuestra audiencia? Mira, muy bueno. Si alguien lo compra y no le gusta, yo le devuelvo la plata. El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Es la historia de la escrita, de los libros, de las bibliotecas y
Por ejemplo, una de las cosas así, las primeras páginas del libro, hablan sobre la biblioteca de Alejandría, que tenía todo el conocimiento del mundo. Y ella lo trae de 2000 años atrás y saca acá. Y dice, el Google tiene todo lo que la biblioteca de Alejandría tiene y un poco más. Hace esas comparaciones. Aparte, viste, no solo el contenido, como está muy bien escrito, algo que, viste, lo disfrutás, viste, es un libro que es lindo leerlo, independiente del contenido. Y el contenido también es muy bueno, lo recomiendo. Irene Vallejo, El infinito en un junco. Vos sos un emprendedor en sí mismo, porque no solo sos un economista, liderás tu propia empresa. ¿Qué rol le cabe a los emprendedores en esta región, donde muchas veces no solo se lanzan al desarrollo de una empresa porque encuentran una oportunidad de negocio, sino porque tienen la necesidad de generar su propio trabajo? A mí me encanta, a mí así, yo me despierto feliz, ¿no? Normalmente voy a correr a la mañana, me quedo pensando, lo disfruto, a veces los domingos, ¿viste? Después del almuerzo, yo sigo trabajando, me gusta trabajar, debe ser algún golpe que tuve cuando era chico, alguna cosa así, porque me gusta trabajar, me gusta mi profesión, me encanta. Tuve algo así que poca gente puede tener, mi hijo del medio hizo economía, entonces me apasioné por segunda vez por la profesión. Tengo una hija que trabaja en el sistema financiero, también me realizó, y el más chico que es filósofo. Entonces, realmente soy una persona feliz, ¿no? Así en ese sentido. Roberto Luis Troster, muchísimas gracias por este reportaje. Gracias, ha sido ¿no? un placer compartir Y espero que la próxima entrevista sea cómo Argentina cambió, cómo Brasil está mejor. Que sí. Eso creo. Vamos a hacer que las cosas sucedan. No solo Argentina, no solo Brasil, sino toda nuestra querida América. Muchas gracias. Roberto, vas a ser uno de los speakers del 6º Seminario Internacional de Líderes y ya hemos tenido la oportunidad de contar con tus exposiciones en seminarios anteriores. ¿Qué importancia crees que tienen este tipo de encuentros? Muy importante, muy importante. Me parece, hay un concepto que se llama sinergia. 1 más 1 igual a 3. Argentina más Brasil es algo mayor, viste, que solo Argentina y Brasil. Y es eso lo que el seminario hace, junta los dos países y muestra soluciones para Argentina, para Brasil y para los dos. Bueno, muchas gracias por dedicar tu tiempo y por compartirlo con la audiencia, y van a estar todos invitados a poder seguirlo también a través del streaming. Pero estamos trabajando para este 6º Seminario Internacional de Líderes en noviembre, así que ahí contaremos con tu exposición. Contá conmigo y siempre cada uno es mejor que el anterior. Bueno, ese es el desafío. Ser original es irresistible. Citroën C4 Cactus. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.